¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes, noches, días. En este video vamos a hablar sobre las zonas de vulnerabilidad para la población. En el video anterior ya te había explicado qué es la vulnerabilidad y cuáles son los riesgos, algunos riesgos que existen. Entonces ahorita nada más te voy a mencionar las zonas en donde un riesgo es más propenso que suceda, ¿vale? Bien, pero primero, ¿qué es una zona vulnerable? Una zona vulnerable es aquella que se encuentra expuesta a algún tipo de riesgo, ¿sí? O sea que hay más probabilidad de que le suceda. Como dijimos, la vulnerabilidad depende de cuántos riesgos hay. Si los riesgos son elevados, la zona es vulnerable. Pero si se trata de siempre reducir esos riesgos y se logra, entonces la zona es poco vulnerable, ¿sí? Entonces, las zonas que están más vulnerables a los riesgos hidrometeorológicos, que son aquellos relacionados con el clima, es decir, que les suceda algún ciclón, que estén muy expuestos a tormentas, a huracanes e inundaciones, serían Chiapas, Guerrero, Nayarit, Yucatán, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. Por ejemplo, el puerto de Veracruz está muy expuesto a algún tipo de huracán o ciclón, al igual que Yucatán, ¿vale? Entonces es importante que tomes en cuenta ello. Ahora, ¿cuáles son los estados que están más vulnerables a riesgos geológicos? Que son los riesgos geológicos, aquellos que se relacionan con el movimiento de la Tierra. Por ejemplo, por riesgo volcánico tenemos a Jalisco, Nayarit, Michoacán, Querétaro, Colima, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, Veracruz. Y los estados con mayor riesgo sísmico, es decir, temblores, sería Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco. ¿Y a qué se debe esto? Por ejemplo, los movimientos de la Tierra no los podemos controlar. Pero es importante saber que la vulnerabilidad también se relaciona con la capacidad que tiene un lugar de resolver eso. ¿Sí me explico? Mira, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que en una zona en donde hay mucho ingreso económico, es decir, la gente está bien económicamente, sucede un temblor y se caen algunas casas. Principalmente si eran casas que estaban construidas correctamente. ¿Por qué? Porque hubo un buen capital para poderlas construir. Sería poco probable que la casa se cayera en su totalidad. Pero por ejemplo, si el temblor sucede en una zona de muy pocos recursos, en donde la mayoría de las casas son de lámina o no se planearon bien, ¿no? La construcción, entonces quizá ese movimiento de la tierra sí logre tirar muchas. O vamos a poner otro ejemplo. ¿Estás de acuerdo que la casa de una persona que tiene buenos ingresos pues no sería esta? Si me explico, así tan al peligro, ¿no? Justo en el borde. No. Estaría mejor planeado. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que la vulnerabilidad también tiene que ver con la capacidad de recuperarse de ese desastre. Lo que vamos a regresar al ejemplo de las casas y los temblores. Entonces, tiembla en ambos lados. Las personas que viven en las zonas pobres, pues quizá en ese momento no van a tener los recursos para luego volver a construir su casa. En cambio, las personas con mayores recursos en una zona donde la situación es mejor, entonces probablemente sí en unos días ya puedan volver ya estén reparando sus casas, o las personas se puedan mover a otra casa que tengan, si me explico, en otra zona. Entonces la vulnerabilidad también se abarca, más bien también abarca ese tema de, ok, te sucede un desastre, pero ¿qué tan capaz eres de poder solucionarlo? ¿Sí me explico? Entonces la vulnerabilidad también está relacionado con la pobreza. La vulnerabilidad, como te digo, se asocia, ¿por qué? Porque es más probable que las personas que son pobres vivan y trabajen en zonas que son más expuestas. Y también es menos probable que tengan los recursos necesarios para hacerle frente a un desastre natural. Ajá. Es muy importante esto. A veces nos preguntan que el riesgo o la vulnerabilidad se asocia a la pobreza, ¿vale? Muy bien. Espero esto te haya quedado lo suficientemente claro. Si no, escríbeme ahí en los comentarios si tienes cualquier otra duda. Como ya te dije, te pueden preguntar algunos estados que tienden a ser más vulnerables, como el puerto de Veracruz o Yucatán, que están muy expuestos a huracanes. O te pueden preguntar cuál es un factor que se relaciona con la vulnerabilidad, ¿vale? Cualquier cosa déjamelo en los comentarios, suscríbete al canal, dale me gusta a este video y nos vemos.